Hay algo que se llama, bueno, cuando recién te infectas puedes tener como una, ahorita se me olvidó el nombre, pero es como, puede ser una diarrea o una gripita, que es de que entró a tu cuerpo, pero pues diarreas y gripas tenemos todos todo el tiempo, ¿no? Y posteriormente, hasta que llegas a etapa de SIDA es cuando ves los síntomas, porque empiezan a aparecer honguitos o bacterias o más enfermedades que antes no te sucedían porque ahorita ya no tienes defensas. Hay mucho porcentaje de las personas que viven con VIH que se va a la depresión y se dejan de tratar. Evidentemente una persona con depresión no sigue ningún tratamiento. Esa es una parte. Luego está la parte también de que dicen, me voy a morir y voy a hacer lo que yo quiera y también se dejan de tratar. Y otra gran parte a las drogas. Entonces, esas son las tres principales causas por las que ya no van por su tratamiento. Entonces continúan infectando gente y ellos llegan a la etapa de SIDA, acaban hospitalizados y si siguen así, fallecen. Las primeras personas que tienen más riesgo de adquirir VIH son los sexo o sexoservidoras. Entonces, son ellos o ellas primero, posteriormente están las personas trans y después las personas homosexuales y al final los heterosexuales. Primero los hombres y después las mujeres. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro capítulo más de Historias a Media Luz. Hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que creo que todavía tiene demasiados tabús alrededor. Falta información, Falta ¿no? mucha información que creo que ella nos va a ayudar mucho a corroborarla, ¿no? Que tengamos todos más información. Así Disipar dudas. Disipar dudas, exactamente. Así que preséntate, Natalie, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, yo soy Natalia Carrillo, soy médico general. Actualmente trabajo como coordinadora de estudio en investigación en la unidad de VIH del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En Guadalajara. En Guadalajara, sí. Para que no sabe. Sí, aquí en Guadalajara. Oye, Natalie, ¿por qué medicina? Bueno, la verdad es que es simple. Mi papá sufre de diabetes, entonces siempre he querido como poderle resolver eso. Entonces eso fue lo que inició. Y posteriormente pues me fue encantando la medicina, la verdad. Y me quedé. ¿Y cómo es que Natalie pasa a esta parte de estar atendiendo a estos pacientes con VIH? Pues fíjate que, para serte honesta, fue un accidente. Primero que nada, siempre me ha interesado las enfermedades de transmisión sexual. He visto yo en lo personal, como mujer, voy al ginecólogo y hay ciertos casos donde te dan falsos diagnósticos para sacarte un poco más de dinero. Entonces de ahí me empezó a interesar muchísimo y empecé, bueno, mi meta siempre me ha gustado la ginecología, pero pues para ayudar a la gente con estas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por accidente, acompañé a una amiga a hacer un examen al Hospital Civil, la unidad de VIH, para entrar a hacer la pasantía. La acompañé nada más y salí. Yo pensé que no iba a salir, quedé, te hacen un examen psicológico y uno de conocimientos y quedé. Entonces ahí estuve mi primer año en la pasantía, donde estábamos con pacientes hospitalizados por VIH. Normalmente los pacientes que están hospitalizados por VIH es porque llegaron a la etapa de SIDA. Entonces ya tienen diferentes enfermedades que son más graves y que hay que tratar. Entonces ahí estuve mi primer año. Posteriormente llevo 2 años en el área de investigación de la misma unidad, pero en investigación de medicamentos nuevos para el VIH. No veo pacientes tan graves, pero sí veo la consulta diaria de las personas que viven con VIH. Oye, yo creo que esto va a sonar muy redundante, pero estaría padre que que nos contaras cuál es la manera de que te lo transmitan, cuáles son todas estas cuestiones en general que a lo mejor ya están muy habladas, pero hay nuevas generaciones o gente que todavía no le queda muy claro. Saber, sí, claro. Es muy importante. Mira, por ejemplo, se cree, voy a hacer como una introducción muy breve, pero se cree que en 1800 un chimpancé en África probablemente inició con lo del VIH y en ese entonces se utilizaba cazarlo y comerlo. Entonces empezó el primer caso reportado, creo que es de 1971 o 81, no recuerdo. Pero haz de cuenta que ese primer caso era un paciente que ya estaba en etapa de SIDA. Ya se empezaron a dar cuenta que las personas infectadas normalmente eran personas homosexuales, después había personas que usaban drogas intravenosas, posteriormente que le transfundían sangre, etcétera, ¿no? Y así fue como empezaron a ver cómo fue que se empezó a dar esta pandemia del VIH. Entonces, hasta lo que se sabe ahorita cómo se transmite es mediante relaciones, que es la principal, hemotransfusiones, que ya es muy improbable porque se supone que ya se checa toda la sangre que se va a transfundir a algún paciente, compartir jeringas, sobre todo las personas que se drogan o que te hayas pinchado sin querer,
Y bueno, también puede ser una transmisión vertical de la madre a su bebé gestante, o sea, el que está gestando, o por leche materna. Entonces, hablando específicamente de la transmisión sexual, que es muy importante y creo que es la más común, bueno, el número uno de maneras de adquirir el VIH es a través del sexo anal. ¿Por qué? Porque la piel que está en el recto es muy... puede entrar fácilmente el virus ahí. Después la vaginal, después el oral, pero es muy difícil, o sea, es más complicado con el oral. Pero bueno, entonces es como para tener esta panorama de cómo es que se infecta, ¿no? Ahorita hablabas que VIH, SIDA. Son ¿Me dos. puedes explicar esa parte? Claro, son dos cosas diferentes. Bueno, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humano. Es un virus que podemos adquirir de las maneras que les acabo de comentar. Una vez que lo adquieres, lo que hace este virus es que entra a tu célula y empieza a matar tus células de defensa. Las células de defensa se llaman CD4. Entonces, una persona que no vive con VIH tiene de 500 a 1500. Y entonces, si a mí me entra el VIH a mi célula, va a empezar a matar mi CD4. Si mi CD4 llegan a tener un nivel menos de 200, estoy en etapa de SIDA. La etapa de SIDA quiere decir que como tengo tan poquitas defensas que son menos de 200, cualquier enfermedad oportunista, así se les dice, me puede matar. ¿Por qué oportunista? Porque, por ejemplo, si yo tengo SIDA y tú no, y nos comemos una hamburguesa que tiene algún tipo de bicho, a mí me va a caer mal y me va a dar diarrea y a ti no. Tu cuerpo te va a defender. A lo mejor una diarrea y se te quita y a mí no se me va a quitar hasta que me traten. ¿Sí sabes? O sea, la gente no se muere por el VIH, se muere por las enfermedades que te dan cuando estás en la etapa de SIDA. Entonces, ¿quieres decir que no hay un tiempo que dure el VIH y luego pase a ser SIDA, sino que Sino que, es por ejemplo, una persona que se infecta con VIH y no se da cuenta a tiempo y deja que continúe la enfermedad de avance y reduce su CD4 a menos de 200, llega a SIDA. Pero si la persona se da cuenta, todavía no llega a la etapa de SIDA, nunca tiene que llegar. Se empieza a tratar. una vez que llegas, ya no hay para atrás. No, si puedes volver, eso es lo padre, puedes volver. Por ejemplo, si te hablo en tiempos, una persona que empiezas a tratar, que está en etapa de SIDA, le das medicamento para VIH, probablemente en unos 3 meses ya haya suprimido el virus. El problema es que los CD4, las defensas, tardan mucho más tiempo, incluso años, en restablecer a como estaban. Entonces, cada cuerpo es diferente, cada caso en cada paciente es muy diferente, pero lo importante es que sí puedes volver a estar bien. Conozco muchos pacientes que de estar en SIDA están súper bien y nunca vuelven a estar en esa etapa. Pero sí es importante, por eso es la prevención y estar haciendo unos chequeos cada año para no llegar a la etapa de SIDA. Y hablando en general, antes de regresar al VIH, porque también es muy importante también que de repente hablemos de otro tipo de enfermedades y de transmisión sexual, porque todo el mundo cuando se protege piensa nada más en el VIH. Claro. No piensa en nada más y parece que no hay otras Es que enfermedades. está relacionado ¿no? con la muerte, ¿no? Exactamente. Es el más yo importante. tengo esa imagen como que, ay, tienes VIH, ya. Ya. Algo malo. Sí, sí, exactamente. Hay otras enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, clamidia, etcétera. No sé, molusco contagioso, virus del papiloma humano. Todas estas enfermedades, si no las tratamos a tiempo, podemos llegar a algún punto a ser algo letal. Yo siento que, en mi opinión, las peores son la hepatitis C, aunque ya hay un tratamiento, pero es muy costoso, aproximadamente $1,000,000. Pero la hepatitis C, pues es una inflamación del hígado que a la larga puede ser cirrosis o cáncer hepático. Y pues esas, o sea, de verdad, morirte por insuficiencia hepática es muy feo. Y bueno, está el VIH, pero el VIH hay tratamiento. La verdad es que para darte una información más certera, el VIH ya se considera una enfermedad crónico-degenerativa, como lo es la hipertensión y la diabetes. Ya tu promedio de vida es igual a ellos. O sea, ya no es como de que te da VIH a los 2 años, ya te mueres. O sea, no. Entonces ya tienes una misma calidad de vida. De hecho, hasta mejor, y lo podría decir yo, que si te da diabetes o hipertensión. Entonces, pues la verdad ya no hay que tenerle tanto miedo, hay que tenerle miedo también a las demás, pero sí hay que cuidarnos siempre, porque evidentemente pues nadie quiere adquirir una enfermedad, sale la que sea. Y bueno, pues no hay nada mejor que la abstinencia o usar preservativo adecuadamente. Porque, por ejemplo, para el VIH existe PrEP, que es terapia para preexposición. O sea, antes de que tú te expongas a un riesgo de adquirir VIH, te tomas medicamento. Y sí funciona muy bien y todo, hasta una tasa del 99% para tener relaciones sexuales. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás?
O sea, la PrEP no te va a proteger contra hepatitis Ese C. PrEP es una pastilla, dices, ¿no? Sí, pueden ser una o varias pastillas. Hay diferentes como modalidades de PrEP. Pero tienes que, digamos, tener un tratamiento o se toman la pastilla y ya estoy listo para la guerra. Hay dos maneras. La PrEP se toma diariamente una pastilla. Hay que ser muy puntual con esto y tomártelo adecuadamente. Si no, este porcentaje de que te vayas a prevenir la enfermedad, pues va a disminuir considerablemente y no sirve de nada. Entonces, está esa parte, ¿no? Todos los días tu pastilla. Y hay que también tener en cuenta que como cualquier medicamento puedes tener eventos adversos, o sea, náuseas, dolor de cabeza, etcétera. Tienes que ser muy comprometido con eso. Pero bueno, usar PrEP no te va a prevenir las demás enfermedades de transmisión. De todos modos, estamos hablando a lo mejor que el PrEP es más para cuando ya es en pareja, ¿no? Me Sí, imagino a lo porque mejor que tienes una pareja que vive con VIH, pero también si tu pareja está en tratamiento y ya está indetectable, pues la verdad no es tan necesario, ya que disminuye mucho el porcentaje de infección. Pero sí, o es una persona que vaya a tener relaciones constantes con alguien que no sabe si se está cuidando completamente o no, la PrEP te funciona excelente. lo digo porque hay muchos, también hay muchos tabús sobre sobre ese medicamento, porque hay gente que piensa que con tomarse una antes de tener una relación ya se protege. Se Justo por protege, ¿no? eso Justo por lo que preguntaba. pregunté. Y otra manera que es como PrEP intermitente, donde se toman 2 tabletas, un decir ahorita, y en 24 horas es cuando yo voy a tener mi exposición, y me tomo después otra tableta y a las 24 horas otra. Eso es como intermitente, pero ahí pues sí se ha encontrado que sí funciona, sobre todo cuando tienes relaciones por vía anal, pero no se ve tan conveniente o tan eficaz cuando tienes vía vaginal. Entonces la verdad es que no es tan confiable, o sea, no te puedes confiar un 100% como una PrEP de todos los días, si nada más lo tomas así esporádicamente. Y ya está aprobado ese. Sí, eso ya está probado de que funciona. Como te comento, si tú tomas PrEP y tienes relaciones con alguien que tenga VIH, tienes hasta un 99% de no adquirir la enfermedad. Si tú compartes agujas, es creo que un 76%. Entonces, sí funciona y funciona mucho siempre y cuando lo tomen adecuadamente. Más, todavía te queda ese 1%. Sí, Ese 1% Ya luego te dicen, toca es la uno". lotería Te y toca ya. la lotería y te quedaste. exacto, Exactamente. exactamente. O sea, la vida es una moneda al aire. Oye, y siguiendo con el tema del PrEP, mm, ¿esta pastilla no ayuda a las defensas del sujeto que se las está tomando? ¿O cómo acciona? ¿Cómo es que no te contagia? ¿qué es Bueno, lo que hace es como, o sea, la pastilla normalmente a una persona que sí viva con VIH, lo que hace es suprimir el virus para que no esté matando tus defensas. Entonces, lo que hace esta pastilla como tal es suprimir el virus. Si entra, suprimirlo, mantenerlo ahí, muerto o inactivo. Una barrera, La digamos. barrera. Ujú. Ok. Algo que Perfecto. platicábamos, Jonathan, y que me comentabas, porque Jonathan también, para los que no saben, estudió medicina, un tiempo, no terminó la carrera, y platicábamos sobre esta pandemia que hubo y que es el virus, El COVID. el COVID, ¿no? Y me decía que los virus se entran a tu cuerpo y ahí se quedan. O sea, ya eres una casa para el virus. No es que lo puedas matar ni nada, sino Exacto. que se apaga o Se está inactiva, latente. exacto, es lo Ajá. mismo que pasa con el VIH. Hay un examen de sangre que se hace cuando ya estás diagnosticado con VIH que se llama carga viral. La carga viral habla sobre contar cuántas células de VIH hay por gota de sangre en tu cuerpo, ¿no? Entonces así cuantificamos cuánto VIH hay en tu cuerpo. Son diferentes pruebas. Por ejemplo, esta carga viral es específica, cuantifica cuánto hay, pero hay las pruebas rápidas, son las que siempre van a salir positivas, pese a que tu carga viral está indetectable. Eso quiere decir que si estás bajo un medicamento, no se detecta VIH en tu sangre o es muy bajo el número, y eso quiere decir que el VIH está dormido y no está matando tus células de defensa. Puede haber una persona que tenga VIH y nunca se le active y no se dé cuenta. Sí, se llama los controladores elite. Son un grupo de personas muy especiales, que yo creo que hay uno cada millón de personas infectadas con VIH, que ellos automáticamente su cuerpo se puede defender contra el virus y mantiene el virus suprimido e indetectable toda su vida, sin necesidad de tomar medicamento. Pero para esto, pues tienes que seguir haciendo tus chequeos constantemente, porque como puede que así estés toda tu vida, puede que un día de la nada sí lo necesites, ¿sale? Entonces, sí tienes que seguir teniendo esta prevención. Y bueno, esta persona que vive con el VIH, decir, una paciente mujer que vaya a tener un hijo, de todas maneras hay que ser precavido con darle tratamiento al hijo, no darle lactancia, pese a que sea una controladora elite. Son pocos los casos, pero sí existen.
Está complicado porque a final de cuentas es como hablar de muchas loterías o de Sí muchas es. cosas que te La pueden verdad es que suceder. sí es suerte. O sea, en mi experiencia personal con los pacientes, uno cree que cuando te dicen tienes VIH es igual a promiscuidad, o homosexualidad o algo parecido. Y yo conozco pacientes con menos parejas sexuales que cualquiera de nosotros y tienen VIH. Personas que con solamente una sola persona han tenido relaciones sexuales y tienen VIH. Y es donde tú te pones a pensar las veces que todos hemos sido irresponsables y no nos hemos cuidado y hemos tenido la suerte de no contraerlo, pero nadie te lo asegura. De hecho, hasta estando en una relación monógama, nadie te asegura que no vaya a haber una infidelidad y que te vayan a contagiar, que también de esos casos tenemos muchos. ¿Tú te puedes dar cuenta si una persona tiene VIH o no? Pues mira, normalmente te das cuenta hasta que ya está casi en la etapa de SIDA. Hay algo que se llama, bueno, cuando recién te infectas puedes tener como ahorita se me olvidó el nombre, pero es como, puede ser una diarrea o una gripita, que es de que entró a tu cuerpo, pero pues diarreas y gripas tenemos todos todo el tiempo, ¿no? Y posteriormente hasta que llegas a etapa de SIDA es cuando ves los síntomas, porque empiezan a aparecer honguitos o bacterias o más enfermedades que antes no te sucedían porque ahorita ya no tienes defensas. Pero puedes durar, como cada cuerpo es diferente, puedes durar años hasta llegar a la etapa de SIDA o meses. Entonces, imposible saber, porque también si has tenido varias parejas, pues ¿cómo sabes quién fue? ¿De dónde vino? O sea, una enfermedad de transmisión sexual es un problema saber quién fue. Y pues básicamente ya a final de cuentas no importa, lo importante es empezar el tratamiento. Oye, y tú como médico, ¿cuál dirías que es la enfermedad que más has visto? Bueno, pues en específico, como estoy en la unidad de VIH, pues todos mis pacientes tienen VIH. Probablemente la que seguiría sería sífilis. Sífilis, ajá. También les llegan ahí a ustedes, Sí, muchísimos. La verdad es que probablemente, no sé, 2 de cada 10. 2 de cada 10. Probablemente, ¿Y la sí. sífilis, cuál La, es? la sífilis, bueno, puede ver que haya síntomas, como también puede haber una gran parte que no tiene síntomas, que son unos pequeños ronchas rojitas, en palmas y plantas. Puede que sí, puede que no. A mí me ha tocado verlo muy pocas veces. Normalmente es un examen de sangre como lo vemos. Algo que es muy recomendable, sobre todo nosotros lo hacemos como rutina en los pacientes con VIH, es exámenes de serologías anuales, que es para descartar hepatitis C, B y sífilis. Entonces, cuando nos encontramos que hay sífilis, pues les damos tratamiento y ya está, se cura. Pero es lo más común. Tú como, porque todos de alguna manera, algunos toman depresión, algunos me imagino que saldrán más de fiesta y dirán, me da igual, Me da igual y ya me voy a ir y voy a y ser contagiadero. vámonos y voy a ser contagiadero, tal. ¿Tú te das cuenta de cómo estos pacientes les afecta y cómo los lleva? Sí, normalmente como a estos pacientes los tenemos que ver al menos 2 veces o una vez al año, vemos sus notas previas siempre antes de ver un paciente y nos damos cuenta que sí, efectivamente hay mucho porcentaje de las personas que viven con VIH que se va a la depresión y se dejan de tratar. Evidentemente una persona con depresión no sigue ningún tratamiento. Esa es una parte. Luego está la parte también de que dicen, me voy a morir y voy a hacer lo que yo quiera y también se dejan de tratar. Y otra gran parte a las drogas. Entonces, esas son las 3 principales causas por las que ya no van por su tratamiento. Entonces continúan infectando gente y ellos llegan a la etapa de SIDA, acaban hospitalizados y si siguen así, fallecen. ¿Cuánto tiempo dura una persona que ya no se cuida? Eso es muy relativo dependiendo de la persona, porque así me ha tocado ver personas que en meses, otras a años. Entonces, cada cuerpo reacciona diferente a la infección y no tiene como un límite específico de tiempo, pero probablemente no sea un año, tal vez 2. Hay gente que muy rápido en meses. Oye, Natalie, ¿y cómo lo llevas tú? Porque también es una cuestión muy emocional. Sí, claro. eh, Afrontar esto que decíamos, todas este tipo de emociones de la gente que está alrededor, que luego a los médicos terminan siendo psicólogos también muchas veces, Sí. ¿no? De sus pacientes. ¿Recuerdas alguna con la que te hayas conectado que digas, chale, o sea, que sí hayas tenido mucha unión en Yo esa creo que historia? muchísimos, pero uno en específico. Yo estaba de guardia, estaba muy cansada, estaba de guardia un domingo y me habla la enfermera para decirme que me estaban buscando a la doctora de guardia en la puerta. Abro y era una señora con su hijo de 16 años, hechos un mar de lágrimas. Me decían que querían una cita de primera vez porque su hijo había salido positivo a VIH.
yo puedo decirles de que ven mañana, porque hoy es domingo, hoy nadie te puede decir la cita, pero la verdad los vi tan desesperados y creo que todos hemos estado ahí, de tener un familiar enfermo que quieres que alguien te ayude y te ubique. Y yo con mi conocimiento sé que el VIH puede ser tanto mortal como puedes vivir toda una vida muy larga. Entonces me senté a platicar con ellos, estuvimos 2 horas hablando, resolví sus dudas y lo importante como doctora es decirles que si tú te empiezas a atender, sea tarde o temprano, hay muchas posibilidades de que todo te vaya bien. Y sobre todo si no llegas a la etapa de SIDA, te empiezas a tratar y tu vida va a estar como si nada. Solamente vas a tener que tomar una pastilla al día y ya. Pero ¿quién ahorita no toma pastillas todos los días? Entonces, sé que es molesto, pero todos los días tu pastilla y ya tenemos pacientes de 86 años. Ese señor va a fallecer de otra cosa, o sea, no del VIH. Entonces, pues hablé mucho con ese paciente. Lamentablemente había sido su primera relación sexual. Imagínate el impacto, o sea, todos nosotros cuando éramos jóvenes, tener esa edad después de tu primera relación sexual, no sabes ni siquiera nada de eso y ya te están diciendo que tienes una enfermedad de transmisión sexual con la que vas a vivir toda tu vida. Fue un impacto enorme, pero después de 2 horas estaban ya tranquilos. Sabía el niño que no se iba a morir. La mamá también sabía que su hijo no se iba a morir. Sabían que el camino iba a ser pesado al inicio, sí. Sabían que toda la vida iba a ser una pastilla. El niño sí después entró un poquito en depresión, porque evidentemente pues ya no tienes una adolescencia común, pero ahorita está súper bien. Y me lo sigo encontrando y los veo con un gustazo y ellos también a mí. La verdad es que se te queda mucho porque dices, ¿cómo es la vida? O sea, literalmente chale, o sea, ¿cómo es la vida? Nosotros, o sea, dices, yo, mis compañeros, hemos tenido más parejas y este chavito con la primera persona le pasó esto. ¿Tú qué lo ves? Se me puso el piel chinita. ¿Ese niño puede tener una pareja? O sea, Claro, puede casarse o no sé cuál. ser toda su vida, literalmente él ya ahorita que se encuentra indetectable, eso quiere decir que ya no transmite el virus, él puede tener una pareja, puede tener hijos y que ellos no se contagien. Puede ser su vida totalmente normal siempre y cuando él se esté tomando su pastilla todos los días a la misma hora y esté yendo a sus chequeos. Evidentemente, cuando él quiera, si él decide tener hijos, tenemos que ver a la pareja para darle terapia profiláctica, o sea, por si las moscas, y también a su bebé. Pero pues eso puede pasar hasta menos del 1%, o sea, la verdad es que la tenemos de ganar ya. Y él toda su vida va a ser normal, simplemente una sola pastilla al día. Y si te das cuenta, si pones esta enfermedad en comparación con la diabetes, que tienes que estar cuidando tu alimentación, haciendo ejercicio, checándote los ojos, checándote el riñón, que checándote la presión, son varias pastillas que la insulina, o sea, si me preguntan, yo la verdad preferiría tener VIH que diabetes. Oye, Natalie, digo, qué triste también que haya tantos niños, porque todavía son niños, ya la sexualidad ha iniciado demasiado rápido. Digo, entras a una adolescencia y empiezas con las hormonas, pero ya hay niños que ni siquiera han entrado a la adolescencia Sí. y ya tienen actividad sexual. No tienen la información más importante que es todo esto que nos estás diciendo, porque también existe un tabú de cómo se lo cuentas a tus hijos, qué le cuentas con todo este rollo. Digo, tristemente yo he visto algunos casos y un caso muy cercano sucedió así, con un niño de 12 años. ¿Qué le pasó? A ver. Tiene VIH De 12 años. de 12 años. Entonces, ya no sabes si hubo una persona que se aprovechó de la situación, porque son niños que son, ok, a lo mejor tienen curiosidad sexual por toda la información que hay, pero siempre hay un ejecutor que es el que los lleva y los convence a hacer este tipo de situaciones. Y tal vez él sabía. Tal vez él sabía que O tenía sea, VIH. imagínate, si lo sabía, el tipo de maldad que existe, ¿no? Exactamente. Digo, desgraciadamente el ser humano hay una parte de maldad que a veces lo llevan como si fuera la manera de afrontar la enfermedad, como decir, me voy a vengar contra todo el mundo y voy a hacer, ¿no? Incluso yo me acuerdo cuando estaba chavo en los 90s que se decía que luego andaban con jeringas en el metro y haciendo, ¿no? Sí, sí, Porque sí. había mucho este resentimiento social que se hizo entre los dos lados, porque siempre había como este rollo de tienes VIH, eres una persona apestada, ¿no? Es porque tengo miedo a irme a acercarme a ti de alguna forma. Entonces,
creo que regresando a la primera idea, creo que debería de haber una ley, si ustedes, no sé cómo se maneja cuando al hospital llega un menor de edad con VIH, si hay algún tipo de investigación, si no se hace nada realmente con ese tipo de situaciones. En este caso, nosotros vemos adultos. Normalmente el VIH en niños lo ve pediatría, infectopedia, pero sí en este caso, o sea, un niño con 12 años teniendo VIH, evidentemente aquí hay alguien mayor de edad y ese ya es un delito. Entonces sí lo tiene que ver un médico legal, es otra subespecialidad aparte. Entonces lo ve médico legal porque evidentemente hay un abuso. O sea, aunque el niño haya accedido, evidentemente no sabe muchas cosas. Y una persona mayor de edad teniendo relaciones con un niño, pues... Pero sí me ha tocado ver casos, o más bien comentados, niños de 13 años, o también niños que hayan nacido y que no se hayan dado cuenta durante su infancia que tenían VIH. Pero sí, nosotros tratamos más que nada adultos, pero sí es muy importante que hablar bien con todos los jóvenes, porque aquí hay dos situaciones. No le enseñaron nada de cómo cuidarse y ni de cómo cuidarse de un abusador también. O sea, porque aquí son dos casos. De hecho, el abuso es un tema muy importante en el VIH. El 51% de personas que viven con VIH viven en África. Y nosotros pensamos, a lo mejor es porque son de escasos recursos o algo. No, es por las mujeres. O sea, 9 de cada 10 mujeres allá son mujeres. Evidentemente el violador no se pone un preservativo. Y están con esa actitud de no les importa a quién infecten. Y de hecho, en África, la población más afectada son las mujeres y niñas. Y aquí en México son las personas trans o homosexuales. Entonces, la diferencia es la cantidad de que hay allá. También es muy importante, bueno, este dato informativo, que si alguien llega a sufrir algún tipo de abuso, tienes hasta 72 horas para tomar una pastilla profiláctica para evitar que contraigas VIH. Además, se te da tratamiento para eliminar probables enfermedad de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y clamidia. Se te hace también te da una pastilla al día siguiente y se te da un seguimiento. Entonces, es importantísimo que sepan esto. Si tú tuviste un contacto de riesgo, tienes hasta 72 horas para ir. Por ejemplo, normalmente aquí los mandamos a Cuesida. No sé si todavía estén ellos a cargo porque creo que iba a haber unos cambios, pero puedes acercarte a cualquier lugar para pedir una pastilla de prevención. Evidentemente, mientras más cercano a la exposición sea, mejor efectividad. Aún así no se garantiza un 100%, pero pues dada la situación creo que es mejor eso a nada. Sí, sobre todo que hay mucha gente que por el miedo o por reservarse ciertas situaciones, eh, no lo hacen por Sí, no la esconderse, ¿no? buscan. Dices, ¿cómo voy a ir a pedir una pastilla para prevenirme de esta situación? Sí Entonces, les da pena comprar preservativos, ¿no? O sea, exactamente. ir a Bueno, las... a lo mejor ya no, nosotros a lo mejor nos Bueno, en tocó en nuestro nuestra tiempo. Y época. es que ya no debería, o sea, la verdad es que no hay mejor manera que prevenir. Por ejemplo, deberíamos de normalizar que cada vez que tengas una pareja diferente, decir, bueno, yo aquí vengo con mis serologías limpias. O sea, ¿y cómo están las tuyas, no? X, si tiene algo, se trata. Y ya que estén tratados, pues ya, si es una relación monogámica. Y ni así nos podemos confiar un 100%, porque pues cuánta gente es infiel. Pero sí sería muy importante y normalizar todo eso, la verdad. O O sea, sea, sí recomiendas que todo el mundo se esté haciendo realmente chequeos una vez al año, la una vez verdad. al Sobre año. todo si tienes múltiples parejas y no usas preservativo, pues es sobre todo más importante que las estés haciendo. Y algo súper importante, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, tener este tabú de no pedir una prueba? Por ejemplo, si yo tengo una nueva pareja, un novio, ese novio tuvo una novia antes y esa novia otro novio. El fin es que esa es una pirámide de personas con las que todos tienen relación. Y pues no es que sea promiscuo, es que así es la vida y no eres el primero ni el último de alguien más, entonces hay que tener esa responsabilidad de hacerte chequeos Que también un constantemente. examen creo que no es de todo confiable, ¿no? Porque tiene un tiempo. Tengo entendido eso. Que te haces el examen y si ayer tuviste algo que Claro, ver o adquiriste el virus, no te Falso aparece. negativo, pues que te das un Ajá. exacto. falso Depende, negativo. por ejemplo, el tipo de examen. Específicamente para el VIH, la primera prueba es que se hace de anticuerpos. Son unos cuadritos pequeños blancos que salen dos rayitas. Ujú. Estos cuadritos son para medir si tú ya generaste anticuerpos contra el VIH. Eso quiere decir que si el VIH ya entró a tu cuerpo, tus células de defensa empiezan a formarse para atacarlo. Entonces ahí sale positiva, ¿no? Esa es la primera que sale positiva. Y esa puede salir positiva a las 3 semanas, probablemente al mes de que te infectas. Después te puedes hacer otras
pruebas más específicas, pero la más específica es la carga viral, porque saben tu gota de sangre a ver si hay VIH. A veces puede haber falsos positivos en las pruebas rápidas, como en todas las pruebas, ya sea de embarazo, de sífilis o VIH. Puede haber falsos positivos, es raro, pero puede haber. Y la más específica, pues, es la carga viral. Oye, regresando un poquito a la idea que hablabas ahorita con la comparación entre África y México, ¿qué tan caro es un tratamiento para VIH? Digo, si no te lo da el gobierno, si no te lo da el sector salud, pues obviamente debe tener un costo muy Muy alto. elevado. Sí, la verdad es que actualmente el medicamento que más se utiliza, que es muy nuevo y muy bueno, que tiene el gobierno, es Biktarvy, y ese tiene un precio estimado de 13,000 pesos al mes, precio gobierno. Entonces al mes necesitas 13,000 pesos por 12, y aparte al año tienes que al menos tener una carga viral y un CD4 que tienen un precio aproximado de 5,000 pesos. Déjame te hago los cálculos. Uy, Unos no. 160,000 13 pesos por más o menos, 12. ¿no? Son 161,000 pesos. Ajá. Eso sería lo más bajito, suponiendo que no necesitaras ningún otro examen, que estuviera súper sano de todo lo demás, y sin contar la consulta médica con tu infectólogo. Y si no tiene seguro, la persona puede acudir a alguna Normalmente, bueno, institución. está en los hospitales civiles, también está Cuesida y el IMSS. Entonces, están estas opciones. La verdad es que no se quedan desamparados los pacientes. Es muy difícil sostener esta enfermedad, pero sí no imposible que puedas adquirir ya sea un trabajo con IMSS o ir a Cuesida o acercarte a algún hospital público. Ellos te van a proporcionar todo lo que necesitas, lo que sí es que tienes que ser constante. Los medicamentos, dado su costo, pues no se entregan como si fueran papitas. O sea, tienes que ser muy responsable. Si te los roban o los vendiste o algo, no te los van a volver a dar. O sea, tienes que estar muy consciente que tienes que cuidar esos medicamentos, porque evidentemente hay de todo tipo de personas que los venden, los tiran, no se los toman, y hay tanta gente que lo necesita que entonces es difícil. O sea, tienes que tú cuidar tus botes y punto. O sea, no hay de otra. Es muy raro que una institución te los vuelva a resurtir, porque pues, o sea, Te ¿estás de los acuerdo? dan Es por muchísimo mes, me dinero. Sí, imagino. claro, es por mes. Me comentaba hace ratito cuando llegó Natalie que el problema es que hasta pueden perder a veces su trabajo porque hay lugares todavía que discriminan a las personas con VIH. O sea, estamos en el 2023, cuando se supone que tenemos un montón de información en el cual te dice que puedes vivir con el VIH, puedes convivir con alguien, no pasa nada convivir Exacto. con alguien. Entonces, ¿por qué sigue habiendo empresas que todavía tienen ese tabú o esa manera de tenerlo hasta en el contrato de que si tienes VIH, no puedes trabajar ahí? Entonces, imagínate la dificultad para alguien que tiene que ir a una cita cada 3 meses. Sí, bueno, normalmente es cada 6 meses. Si el paciente es bueno, cada 6 meses se ve. Cada 3, cada 6. ¿A qué pides permiso? ¿A dónde voy? Ujú. ¿Qué hago? O sea, es vivir ¿Escondido? escondido Escondido. todavía, Sí. porque la misma sociedad ha creado ese tabú todavía. Y entonces la otra parte, que es la que vive con el VIH, tiene que estar escondido, cuando no debería de. Tampoco digo que tendrían que decirlo a los aires, ¿no? Sí, Pero pero fuimos nuestro propio enemigo. La verdad es que para las personas que viven con VIH, nosotros y nuestra ignorancia somos los que más nos hemos atacado. O sea, el no saber que ellos pueden cocinarte, usar el mismo baño, tomar la misma taza, usar varias cosas igual. O sea, es nuestra ignorancia, nuestro tabú, lo que los ha hecho a ellos esconderse. O sea, la verdad es que es nuestra culpa como sociedad no aprender sobre esta enfermedad. Y, por ejemplo, las empresas o seguros médicos que no te contratan o no te dan un seguro médico de gastos mayores por tener VIH es un tipo de discriminación. Oye, y parte de esa desinformación viene de leyendas urbanas, Claro, sus mitos. Esta leyenda urbana de que en los antros te picaban con te jeringas. picaban y eso, ¿es Sí. posible que te infecten así? Pues sí podría ser posible. O sea, por ejemplo, si yo me pico con la jeringa de un paciente que viva con VIH, pues sí tengo que tomar una terapia para tratar de evitar la infección. Pero yo me piqué, de hecho, hace como menos de un año. La probabilidad es de 0,3%, si no o sea, sin tomarme terapia antirretroviral. O sea, 0,3%.
Es No, muy pues nada. pequeña, es menos del 1%. Entonces, de todas maneras, me tomé la terapia y ya me hice mis exámenes a los 3 y 6 meses y todo está excelente. Entonces, es muy baja la probabilidad. O sea, la mayor está teniendo relaciones. Le digo, la verdad es que de todos modos, ustedes están al frente de la batalla, por decirlo de esa manera, y corren muchos riesgos también ustedes estando expuestos, ¿no? A este Sí. tipo de accidentes que si bien es muy bajo su porcentaje, hay una posibilidad. Luego, mi padre es cirujano general Ujú, y él a cada rato está operando, ¿no? Entonces a claro. cada rato, pum, te puedes pinchar por algo. Sí, siempre pasan. Y mi papá es de los que agarra el microdacin Ujú. con jeringa y Se lo lo inyecta inyecta, dices, en no. la yema del dedo, que tú sabes lo que duele O la sea, yema del sí, dedo, pero claro. es por el rollo de me tengo que cuidar rápido por este tipo de No, situaciones, y ¿no? en estos casos, pues la verdad lo que más sirve es tomar terapia profiláctica después Ujú. de, la verdad es lo que más va a servirle. Pero, pues en general a todo le tenemos que tener miedo, pero le tenemos más miedo a lo desconocido. Y si tú conoces sobre la enfermedad, se te va el miedo. Entonces, es más que nada los tabús. Las Sí. urgencias que te llegan a ti de pacientes con VIH, ¿qué son? Porque me dices que son las otras enfermedades las que terminan Normalmente acabando. son enfermedades oportunistas como neumonías, algunos hongos, etcétera, pero yo creo que lo más común son neumonías. Como el paciente está tan débil y no tiene defensas, necesita a veces intubación, pueden haber alguna, no sé, una infección por hongos en el cerebro, etcétera. Pero lo más común puede ser tuberculosis, neumocistosis, son lo que más afecta a los pacientes con VIH. Y la neumonía, si de por sí es difícil de... En ellos es muy difícil combatirla. Entonces, pues es una moneda al aire. La verdad es que, fíjate que una vez tuve un paciente que estudió medicina también. Yo no lo conocía, pero es como unos 2 años más joven que yo. Y él se empezó a sentir mal. Él no era de aquí de Guadalajara, entonces se hospitalizó ahí, se encontró que tenía VIH y tenía neumocistosis. Y él me preguntó, doctora, ¿me voy a morir? Es súper difícil que te hagan esa pregunta. Me lo han preguntado varias veces y yo siempre trato de hablar de estadísticas, de que mira, el gran porcentaje no fallece, así que hay que mantenernos optimistas. Lamentablemente este chico sí falleció, pero pues son cosas que no puede, o sea, no podemos nosotros ahora sí que modificar, porque cada cuerpo es diferente. Yo pensé que este chico sí iba a vivir y no. Y hay personas que digo, yo creo que este paciente no la va a librar y la libra. Pero sí, todo eso es difícil y todo esto lo que tratamos, lo principal y lo más importante es evitar que lleguemos hasta esa fase, donde ya tienes neumonía y no tienes defensas y ya no sabemos cómo hacerle para que estés bien, ¿no? Lo mejor es estarnos tomando los chequeos y que si tienes VIH, rápido, rápido el tratamiento y tengas tu vida como si nada. ¿A ti te toca atender ya también a los pacientes que están en proceso Me ya tocó en mi terminal? año de pasantía Ajá. con pacientes con VIH, normalmente las mayoría ya estaban en etapa de SIDA. Y sí, es difícil, la verdad, porque no es una enfermedad común como tengo diabetes y aquí está toda mi familia afuera esperando a que yo mejore. Muchos pacientes están solos, los dejan ahí solos. Muchas veces después de que fallecen, la familia me pide, oye, no le pongas en el certificado que tiene VIH, como si por tu casa pasaras con el certificado en la mano. O sea, y pues no se puede, evidentemente. Entonces, este aspecto emocional todavía es peor. En el VIH, bueno, en mi experiencia, que pues no es mucha, pero en mi experiencia en el hospital es peor el VIH y sus muertes porque son más solas y más deprimentes. Porque la misma gente los deja solos, Los como dejas dices. solos, exacto. Segregados sociales, ¿no? Que Sí, O sea, sí, o sea, se enteran del VIH y ya no va nadie a verlos. es como en el tiempo de la peste que los Exacto, dejaban a un lado todavía con ese miedo, ese temor o esa... También yo creo que tiene que ver mucho con el rollo de que todavía hay mucha homofobia, también. es que que también... se lo Lo relacionan relacionan. mucho. Y es que lo único que tenemos que relacionar es que la piel del ano es más susceptible a infectarse. Es lo único. O sea, no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Es que la piel del ano es más susceptible a infectarse. Es todo. Por eso su número es más Es alto. más alto en personas que tienen sexo anal. Y pues, ¿quién tiene sexo anal? Mucha gente que es homosexual. No todos, ¿verdad? También hay personas heterosexuales que tienen sexo anal. Ujú. Pero la mayoría son homosexuales y pues empieza esto de la homofobia, que pues es una excusa. Y volvemos a lo mismo, es gente ignorante. Son personas que no conocen ni de la homosexualidad ni de la enfermedad y piensan que todo homosexual tiene la enfermedad y
Todo VIH, toda persona con VIH es homosexual y aparte es promiscua y pues no. O sea, a mí en lo personal me ha tocado ver tantos pacientes con mejores hábitos que los míos y ellos están ahí. Entonces, todas las enfermedades son una moneda al aire, pero está más. Y sobre todo es muy importante que la gente se pone a juzgar actividades que todos hacemos. Una vez una paciente me dijo de que me siento muy mal, me siento muy juzgada, nunca voy a tener pareja, ¿quién me va a querer así? Y le dije que en este hospital, todos los millones de personas que están aquí, todos, más bien nadie de aquí es virgen, más que los de pediatría. Nadie de aquí es virgen, entonces todos tenemos el mismo riesgo de adquirirlo, eso y lo que sea. Entonces no tenemos por qué hacerlo sentir mal. Que hemos tenido suerte, sí, pero pues nada más. O sea, puede ser cualquier enfermedad. O sea, adquirir VIH es como adquirir cualquier enfermedad. De los casos que has tenido, ah, alguno que te... Ya nos contaste el del niño, pero uno que te haya ¿Marcado? llevado al límite en tu profesión o que hayas padecido o sufrido. Tuve un caso, normalmente como médico hay que ser empático con los pacientes y no involucrarte emocionalmente. O sea, tienes que ser empático, pero lo dejas el sentimiento en el hospital cuando te vayas a tu casa. Tuve un paciente, bueno, un dato importante que hay que mencionar, cuando tú tienes VIH puedes aumentar hasta un 50% tu probabilidad de adquirir cualquier tipo de cáncer. Pese a que tú te trates, puedes tener riesgos más altos que otras personas porque vives una constante inflamación, ¿ok? Entonces teníamos a este paciente, le vamos a decir Panchito. Panchito ya tenía como unos 50 años, había tenido 2 hijos y había estado casado toda su vida. Panchito decide a sus 50 años decir la verdad es que yo soy gay y me tuve que casar y tuve que tener hijos y a mis hijos los amo, pero pues ya estoy harto de vivir en el closet, ¿no? Entonces se divorcia, sus hijos le dejan de hablar, nada más una hija lo visitaba. Y bueno, él empieza a tomar sus pastillas y todo excelente. Llevaba ya 2 años con el tratamiento. Él estaba indetectable, estaba perfecto, tenía una pareja. Esto, lo de la pareja, no lo sé, obviamente yo lo vi, pero él no me lo decía. O sea, le daba tanta vergüenza decirme a mí, su doctora, que tenía una pareja. Bueno, resulta que su hija, la que sí a veces lo veía, tuvo un accidente y fallece. Posteriormente, Panchito se empieza a sentir mal y mal y mal. Va con nosotros al doctor y ingresan al paciente. Yo, de hecho, yo lo ingresé. O sea, me aventé de su caso desde el inicio. Y por sus signos y síntomas me doy cuenta que probablemente estábamos hablando de un linfoma. Evidentemente esto yo acompañada de doctores, infectólogos, etcétera, muy buenos. ¿Qué es un linfoma, perdón? Es un tipo de cáncer. Okay. Entonces se le tomaron muestras, nos dimos cuenta que era cáncer, me tocó darle la noticia. Y este paciente, Panchito, confiaba tanto en mí, después me enteré, porque me parezco a su hija. Entonces todo lo que yo le decía lo hacía. Y una vez en los varios días que estuvo hospitalizado, yo tenía que hacerle toracocentesis y paracentesis, que son sacar líquido de un espacio intrapulmonar o del abdomen. Entonces yo los tenía que hacer siempre porque pobre se llenaba de líquidos. Y por suerte me salían bien, pero aparte él tenía toda la confianza en mí como médico. No se quejaba de nada. Y bueno, fue el jefe de cancerología junto con los médicos de base que lo estaban viendo para avisarle del cáncer y de las quimioterapias, etcétera. Y durante el pase de visita, estando estos doctores tan importantes, los directores, etcétera, voltea a verme a mí y me dice, ¿tú qué me recomiendas que haga? Lo que tú me digas yo hago. Y fue como una responsabilidad enorme de, este paciente cree en mí y yo le tengo que ayudar y ya empecé, pues obviamente nuestra relación se hizo más cercana, o sea, ya ahí lamentablemente no pude tener esta barrera de no tener sentimientos por Panchito. Lo vi yo también como un papá. Entonces empezaba a ver sus terapias de quimioterapia. Lamentablemente no se supieron que tuvimos un desabasto de quimioterapias. Entonces se le daba una quimioterapia que no era específica para ese tipo de cáncer, pero le ayudaba. Entonces cada que le daba una quimioterapia acababa hospitalizado porque retenía muchos líquidos por algo que se llama lisis tumoral, que es un síndrome. Entonces diario acababa y era mi paciente, entonces ya lo veía, ya sabía que retenía líquidos, ya sabía qué hacer, etcétera, ya nos llevábamos muy bien. También cuando me avisaban que había una quimioterapia, casi yo me peleaba por ella y les marcaba de que corran, vengan, tenemos una quimioterapia. Le hablaba a él o a su pareja, o sea, él decía que era su sobrino, pero claro que es su pareja, y pues me daba pena que no tuviera la confianza o él se sintiera cómodo de decirme que era su pareja. Y fue la única persona que lo fue a ver, solamente esa persona. Después yo acabo mi año de pasantía, él seguía con el cáncer.
Y yo no deja de pensar en él, la verdad. Me le agarré mucho cariño. Entonces me animé a mandarle un mensaje, aunque a mí se me hacía un poco ético porque pues ya no trabajaba ahí. O sea, ya había salido mi pasantía, yo no tenía nada que ver con su caso. Pero me animé y me dice de que, ay, doctora, qué gusto me da que me llame. Ya pude yo ahorrar y comprarme mi quimioterapia. Me la van a poner tal fecha, etcétera. Y pues yo estaba nerviosa ese día y después veo que su pareja sube un estado de un altar. Y la verdad me dio tanta tristeza. Se puso la piel chinita. O sea, fue justo cuando te estaba diciendo él que había logrado Sí, o sea, para me dio pagar su muchísima tratamiento. tristeza. Me acuerdo que estaba cenando en un restaurante y pese a que no éramos amigos del alma, era una persona que confió en mí y su historia, tantos años que vivió mintiendo, fingiendo ser otra persona por quedar bien con la sociedad, este, su vida fue muy difícil. Nadie más fue a verlo, más que su pareja. O sea, y también pues estaba yo enojada con todo, con la vida, porque dije, no hay quimioterapias, pues aparte su cuerpo no reaccionó bien, toda su vida, o sea, toda su vida vivió encerrado en una jaula y ya que al fin podía vivir, ya no se pudo. O sea, me dio mucha tristeza, me pegó mucho ese paciente. Y también te das cuenta de que pese a que él estaba súper bien en el VIH, cada cuerpo es diferente y otra cosa te mata. Entonces, ahí fue yo creo que el que más no sé, siempre soy muy empática, pero él de verdad me dio mucha tristeza cómo acabó el caso. Yo pensé que sí le íbamos a librar. Hiciste una conexión especial con él. Exacto, con él. Su confianza como médico paciente es lo más importante y aparte, no sé, era lindísimo. Él no se merecía estar ahí, la verdad es que nadie se merece estar ahí, pero lamentablemente los cuerpos son diferentes y ahí estaba. Yo creo que mucha gente que todavía cree que los médicos logran bloquear toda esta parte de los sentimientos, ¿no? Porque, digo, está difícil porque a final de cuentas, pues te lleva por un lado muy humano, Es ¿no? humanista. Es humanista. O sea, es humanista y exactamente. hacen un voto, ¿no? O bueno, Sí, ese es un juramento hipocrático. ajá, Exactamente. ¿qué dice? A ver, ¿te acuerdas? Exactamente, ¿no? Pero, o sea, siempre vas a tratar de preservar la vida y ser empático, no ser una persona fría. Pero sí tienes que dejar las cosas en el hospital, pero sí a veces es muy imposible que no te lo lleves a tu casa. Evidentemente todos queremos que les vaya bien a nuestros pacientes. Oye, Natalie, tú estás en el área de investigación, ¿verdad? Sí, de la unidad de VIH hay un área de investigación donde ahí trabajamos todos los protocolos de investigación de nuevos tratamientos para el VIH. Oye, y aquel tratamiento que sonó mucho, el mosaico, ¿qué nos puedes contar de ese tratamiento? Bueno, Mosaico era más que nada un protocolo de estudio de una vacuna para prevenir el VIH. Se escogieron 84 pacientes que no vivían con VIH para aplicarles una dosis, ya sea placebo, o sea, esto quiere decir que no es nada, o la vacuna, ¿no? Y comparar los resultados a largo plazo, ver si alguien se infecta y bien quién no. Lamentablemente, hace como un mes nos enteramos que no, un poco menos de un mes, la verdad, nos enteramos que no tuvo el éxito ni la eficacia que estábamos esperando. Esto como equipo nos dio mucha tristeza, al igual que a todas las personas que nos ayudaron y que participaron desinteresadamente en el protocolo. Pero como yo les digo, no todo está perdido. De algo funcionó esto, de saber al menos que por esa puerta no va a ser y podemos agarrar otro camino. Encontrar la vacuna para el VIH ha sido algo muy complicado y probablemente lo siga siendo en los próximos años, pero no hay que perder la esperanza porque, digo, la nueva tecnología, etcétera, en algún futuro podemos llegar a encontrarlo. ¿Estas investigaciones se hacen, o sea, mundialmente o es una investigación aquí No, local? todo depende del protocolo, o sea, no todo es una generalidad, pero por ejemplo, Mosaico fue creo que en 8 países del mundo en los que iba, ¿cómo se llama? Estados Unidos, México, etcétera, ¿no? Entonces depende cada protocolo, pero sí es en múltiples países y es a nivel mundial. ¿Son por parte de gobierno esto? No, ¿O son por parte de laboratorios. Son laboratorios de investigación. buscan gente En este caso, Mosaico es por Johnson & Johnson. ya, y buscan gente que acepte, se Sí, les paga? por ejemplo, Porque al final, si me dices que ¿qué es? no funcionó, que ese fue el resultado, Ujú. eso quiere decir que hay personas que se infectaron. Sí, hay personas que se infectaron, no gracias a la vacuna. No, Sino fue ellas porque... aceptaron el Exacto. experimento. Fue, por ejemplo, cada protocolo es diferente, cada protocolo te dice, yo quiero comparar, por ejemplo, la vacuna, si funciona o no, entonces necesito que agarres estos pacientes con estas características
que a lo mejor pueden tener más riesgo de adquirir VIH en algún punto de sus vidas y nos va a permitir ver, por ejemplo, el promedio es de que, no sé, 2 personas se infecten de cada 100 en un año, ¿no? Entonces encontraron que no había diferencia entre las personas vacunadas y las no vacunadas. Esta fase del estudio es una fase 3. Eso quiere decir que ya nada más queríamos ver si era eficaz o no, pero ya había pasado la fase 1 y fase 2, que es donde se vio que sí era seguro, cuál dosis no era tóxica. Entonces en esta fase 3, como ya sabes que el medicamento es, bueno, no te va a pasar nada, no tuvo eventos adversos serios ni nada por el estilo, ya no se les paga, sino es una contribución. Porque si estamos en la fase 1 o 2, pues sí es necesario pagarles porque ponen en riesgo su salud. Pero esta fase 3 no. Lo que sí es que la verdad, pues como participante sí te convenía mucho porque estabas con atenciones cada 3 meses haciéndote pruebas de VIH, de diferentes enfermedades de transmisión sexual, atención médica especializada, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, como participante, pues sí te convenía participar aquí. Aparte de que la mayoría de nuestros participantes tienen un enorme corazón y nos ayudaron y pusieron de su parte, fueron empáticos con algo que no les estaba pasando y eso es muy difícil de encontrar ya. Digo, muchas veces se dice que tiene que haber ciertos sacrificios, digamos de esa manera. Estas personas lo aceptan, sabiendo los riesgos. Me imagino que ellos saben todos los riesgos que pueden Sí, tener. sí, al inicio se les comentan. Porque para encontrar cualquier enfermedad, con cualquier vacuna, Se tiene que experimentar. se tiene que Sí, experimentar. hasta el paracetamol que nos tomamos ya indiscriminadamente se hizo estudios de este tipo. Exactamente. Entonces, digo, podría ser o escucharse chocante de repente pensar que la gente que va, pues sí se puso en riesgo y probablemente algunos se infectaron, pero a final de cuentas ellos aceptaron Sí, sabían. meterse al ruedo Y querían por ayudar. una razón. Sí, la verdad es que el altruismo en este tipo de estudio fue muy importante. Y hubo obviamente pacientes de todos, pero la mayoría yo veía su interés genuino por querer ayudar a la sociedad. Y normalmente, bueno, la mayoría de nuestros pacientes ya sea o que tenían su pareja que vivía con VIH o eran parte de la comunidad y pues como hemos visto es donde más son afectados. ¿Por qué crees que es tan difícil encontrar la vacuna? Acabamos de pasar la pandemia del COVID y encontraron la vacuna muy rápido y el VIH han tardado El muchísimo. VIH es un virus muy complejo. Entra en la célula, en tu ADN y modifica y muta de manera diferente. Es muy diferente el VIH que hay aquí, que hay en África, que hay en diferentes países, diferentes personas. De hecho, por eso se llamaba mosaico, porque agarraba diferentes tipos, mosaicismos del VIH en una sola vacuna. Entonces, es que son tantos tipos que es difícil. Si te fijas las mutaciones que hubo en COVID, el VIH tiene como muchísimas más de ese tipo de mutaciones. Por eso es tan difícil encontrar una vacuna. Es que de hecho, pues los virus, es lo que te comentaba yo una vez, son unas... Si lo ves en cuestión de funcionalidad para el virus, está muy cabrón porque al final de cuentas Evolución. sobreviven rápido. O sea, es Sí, exacto. mutuo para poder seguir sobreviviendo de alguna forma. Entonces está muy difícil encontrar algo que te pueda proteger, ¿no? Yo, por ejemplo, como doctora, lo que más recomiendo es prevención y si ya te infectaste, tratamiento inmediato. Es lo que podemos hacer y con eso controlaríamos y tendríamos una vida menos problemática que si no hacemos estas dos cosas. ¿Siguen investigaciones? ¿Crees que algún día encontremos? Yo espero que sí, ojalá que sí, la verdad lo anhelo muchísimo por todos nosotros y por todas las personas que ya no están, que ojalá pronto podamos encontrar alguna cura, la verdad. Al momento tenemos tratamientos que te ayudan mucho con tu calidad de vida. Hay uno que se llama Atlas, que es un medicamento inyectado. Puede ser cada mes o cada 2 meses. Imagínate qué padre. Es como el anticonceptivo trimestral o bimensual. Te pones una inyección y te olvidas de tomarte cualquier pastilla y estás indetectable todo este tiempo. Ese está en investigación todavía. Pero pues la verdad está padrísimo. Entonces esperamos cada día tener mejores tratamientos, mejores de todo. Pero lo que nosotros nos toca hacer como sociedad es, prevenir tomándonos las serologías constantes cada año, dejar de estar haciendo este tabú y esta ignorancia y contribuyendo a la ignorancia y mejor meternos a, por ejemplo, una página de internet que se llama ONUSIDA. Ahí puedes resolver todas tus dudas y es una página muy digerible, no es como que tengas que ser doctor o tener algún conocimiento para poder entenderlo. Y por otra parte, si ya lo vives, apoyar a la gente que ya lo viva,
para tener un tratamiento adecuado y una ayuda psicológica adecuada para que nunca abandonen el tratamiento. Mi jefa en la unidad de VIH dice algo muy importante que se me hace muy cierto. Les dice a los pacientes, tómense este tratamiento antirretroviral como si fuera una vitamina. Y es que si vemos todo lo que pasa en nuestra vida es cuestión de cómo lo veamos, el vaso medio vacío, medio lleno. Si vemos el vaso medio lleno, nos vamos a dar cuenta que tener VIH, pues sí, es una infección con la que vas a vivir toda tu vida, pero si tú tomas tu pastilla todos los días a la misma hora, haz de cuenta que no pasó nada. Vas a estar más pendiente de tu salud porque vas a estar yendo 1 o 2 veces al año al doctor, cosa que nadie hace. Tú mentalízate que es una pastilla o es PrEP y dejas de estarte sintiendo, por ejemplo, si tú ves la pastilla y dices, estoy enfermo, tengo VIH, en vez de decir, con esto no tengo problemas, es diferente la perspectiva de cada paciente y así ya no te vas a sentir mal o tan mal. Que no minimizo, la verdad, lo que se siente eso. O sea, no lo minimizo, pero sí quiero dar un consejo de esperanza de que hay 2 maneras de tomar cualquier situación y esta como doctora les puedo decir que puede ir muy bien, la verdad. Puede ir muy bien y podemos ser muy positivos y tirarle a que todo te vaya excelente si tú te llegaste a infectar. Y siempre buscar ayuda de nosotros como médicos, psicológica o psiquiátrica, porque pues es algo fuerte, la verdad, que tenemos que tener muy en cuenta. Acabas de decir algo que es muy importante, que lo voy a recalcar muy bien, que creo que debemos darles esa ayuda psiquiátrica también, Sí. psicológica, porque a veces ya es psiquiátrico también el rollo, Claro. porque ya llegan a un punto muy difícil. ¿Sí se acompaña con ustedes Sí, todo este tratamiento a todos estos pacientes que se acercan? Porque digo, es un shock, es igual que cuando alguien sí, te dice, claro. oye, tienes cáncer. Mucha de la Exacto. gente que se muere es porque la depresión nos lleva a... La Rápido, cabeza exactamente. es poderosísima y también te puede bajar las defensas y De todo hecho, por tu estado de ánimo. Y de ahí creo que es importante que quede claro para los que nos escuchan qué es o cómo deberían de acudir con ustedes, a dónde podrían acudir, cómo me van a tratar, qué debo de llevar, qué hacer. O sea, ok, imagínate que ahorita nos está escuchando una persona que que están así. acaba de darse cuenta, se siente hundido, Ujú. porque me imagino que ha de ser terrible sentirse así por todo lo que mencionábamos. Exacto. ¿Qué paso doy? ¿Qué hago? Mira, la verdad es que primero que nada, nosotros cuando damos la noticia a alguna persona, que son pocas veces porque como somos un hospital de tercer nivel, ya llegan los pacientes diagnosticados, pero cuando damos la noticia tratamos de ser lo más empáticos posibles. Nosotros no somos psicólogos, pero sí tenemos un servicio de psicología dentro de la unidad, o sea, del mismo servicio donde mandamos a nuestros pacientes y pues nuestra psicóloga que ve puros pacientes con VIH, me imagino que ya está muy acostumbrada a saber qué es los principales miedos, ¿no?, que tienen, cómo tratarlos. También los podemos canalizar al servicio de psiquiatría. En este caso, si una persona se acaba de dar cuenta o tiene sospecha, primero que nada yo le recomendaría que se hiciera serologías. La serología las puede obtener gratuitamente, ya sea, no estoy 100% segura, pero creo que en el Soquipan o en Coesida o en cualquier lugar de campañas lo buscas en internet y campañas de Prevención. detección de VIH, hepatitis C, etcétera. Una vez que ya tengas un diagnóstico, tú tienes que ver si tú tienes un seguro, o sea, un IMSS, o si no lo tienes. Yo, pues normalmente, pues tener un IMSS te cubre todo, ¿verdad? Pero en dado caso de que no lo tienes, te tienes que ir a acudir a algún hospital público. Ya puede ser el mismo Coesida o Civil Viejo, Civil Nuevo. Y empezar a hacer tu cita y todo lo que te diga tu médico. La verdad es que lo más importante es que se animen a ir y que se animen a detectarse. Es muy importante lo que te voy a decir, un aproximado de 38 millones de personas viven con VIH, de las cuales unos 27, 28 sí tienen tratamiento. Entonces estamos hablando de que 10 millones de personas andan por ahí sin tratamiento. Puede ser falta de dinero, falta de conocimiento, no se quieren tratar, etc. Entonces, la meta de todos es que cada vez todos se traten y todos pues se den cuenta si ven con eso o no. En el 2021 hubo 1.5 millones más de casos y hubo 605,000 muertes relacionadas al SIDA. Entonces es una enfermedad que sí son una cantidad enorme. Entonces sí tenemos que
prevenir, o sea, prevenir, 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 tómate tus serologías cada 6 meses y si ya lo tienes, vamos con un médico, la vida no se acaba. Yo sé que se siente como que sí. No me ha pasado en experiencia propia, pero sí lo he visto con mis pacientes, sé que, y los veo, sé que se siente como si se acabara, pero no se acaba. Ahí no se acaba y hay tratamiento, hay esperanza y vas a poder tener una vida como si nada te hubiera pasado. Y a todos nosotros que vemos el problema desde afuera, nos toca como sociedad informarnos, apoyar a las personas que tengamos a un lado para esta enfermedad, porque ya es bastante difícil. Y pues ya. Digo, no sé por qué, pero recuerdo, y te tocó a ti también, el auge de los anuncios de prevención contra el VIH, Sí. cuídate, usa preservativo, toda la información la había y de repente, ¡pum!, Nada. desapareció. Pasó a ser un tema que quedó como acostumbrado también, como que si se hubiera acostumbrado a la gente ya no tienes que hablar de eso, pero sigue siendo lo que hablábamos hace rato, doctora, una enfermedad que va en crecimiento. O sea, volvemos a tener un crecimiento de contagios y que es exponencial a aumentar. Exacto. ¿Están Entonces, aumentando ahorita entonces o Bueno, vamos pues es para que la abajo? verdad nunca lo hemos detenido. Ha No estado ha estado estable. todo el tiempo aumentando. Sí ha habido picos, creo que fue en 1996 el 2000, y luego el 2004, que donde hubo más picos. Por suerte sí estamos disminuyendo, controlando un poco más con medicamentos en comparación al 2015, pero no se ha detenido. Nosotros, por ejemplo, podemos como recibir un paciente o hasta 5 nuevos casos al día, dependiendo, pues es que todo es una moneda al aire. Entonces, siguen habiendo nuevos casos. Y como bien dices, Jonathan, la verdad es que conforme avanza o sea, el tiempo, se ha escuchado menos y menos anuncios sobre el VIH y si te das cuenta, pese a que estamos en el 2023, hay muchos temas en los que vamos en retroceso, lejos de avanzar. Entonces, mientras sigamos teniendo estas falsas creencias, ignorancia y tabú, no vamos a poder hablar del VIH como se debe de hablar y poderlo prevenirlo adecuadamente como antes en su tiempo, pues en su auge había muchos anuncios sobre eso. Esto quiere decir entonces, según las estadísticas, ¿ha crecido, se ha estancado? ¿Cómo está? Siempre va creciendo, siempre va creciendo. Hay dos cosas, puede ser que sea por desinformación o porque piensen, ya hay tratamiento, no pasa nada. Pero pues es que no hay que tampoco llegar a esa parte de decir, no pasa nada porque sí pasan cosas. Entonces, más que nada es ignorancia y como que les vale a ciertas personas, no todas. Lo que sí he visto es que hacen campañas, por ejemplo, en zonas donde hay producción. Sí. Me tocó a mí ver campañas del sector salud que van con sus batas y todo Sí. y hacen pruebas a las sexoservidoras y les regalan aparte preservativos. Partiendo de esto, ¿ese es el sector más vulnerable o nos Sí. puedes dar una radiografía de... Si te comento cómo están, primero que nada, de acuerdo con ONUCIDA, las primeras personas que tienen más riesgo de adquirir VIH son los sexo o sexoservidoras. Entonces, son ellos o ellas primero, posteriormente están las personas trans y después las personas homosexuales y al final los heterosexuales. Primero los hombres y después las mujeres. ¿Esto por qué? Bueno, lo que ya comentábamos de la piel es más susceptible, pero además pues como sexoservidora muchas personas no quieren usar preservativo y pues tú no tienes como un derecho o una regla, ¿no?, que puedas seguir. También algo muy importante con las personas trans es que hay muchísima discriminación en torno a ellos o a ellas y no tienen los trabajos que a lo mejor serían más de provecho para ellos y acaban en la población porque no les queda de otra y pues también por eso son un grupo muy vulnerable. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si te fijas todo va en torno a nuestra ignorancia. Pese a que tú necesites un sexoservicio, hay que usar preservativo. Y bueno, si eres un chico o chica trans, hay que darte los trabajos que te mereces, no lo único que puedes tener porque la discriminación, ¿sabes? Entonces a todos como sociedad nos toca también involucrarnos con eso. creo que el trabajo que se debe de hacer fundamentalmente es bajo la sociedad, ¿no? Porque todos tenemos culpa en esto, ¿no? Porque a final de cuentas, el que estés desinformado, el que no se busque volver a informar, el que se escondan las cosas, el que todavía tengas miedo de convivir con alguien con VIH, porque todavía hay gente que tiene miedo de convivir con alguien de VIH.
Y es mucha hipocresía también con eso, porque tengo miedo de convivir con alguien con VIH, pero sí no me cuido sexualmente, Exacto. ¿no? Entonces hay muchas cosas que creo que es por la gran ignorancia que se ha provocado al callar la enfermedad, porque Exacto. creo que se ha puesto como algo que te tapa la boca para decir no se hable, y la gente se ha puesto una venda para no ver. Sí, como si con eso ya no existiera, pero sigue existiendo. Y va a seguir existiendo mientras no hagamos algo todos juntos. Pues creo que es algo pues muy complicado también. Digo, quiero retomar algo que creo que hablaste al principio, que era precisamente que a veces no puedes confiar ni en algunos médicos. Digo, se oye mal. No, sí, pero es como todo. Como hay buenos mecánicos, hay malos mecánicos, hay de todo, ¿no? Y bueno, lo que había comentado al inicio, que fue principalmente por lo que me llama tanto la atención hablar de enfermedad de transmisión sexual, es que es un caso personal. Yo cuando tenía 18 años, era una chavita, fui a hacerme un Papá Nicolau. Y bueno, la ginecóloga me dice, me enseña unas imágenes de mi cervix diciéndome que yo tenía BPH y que estaba en una etapa avanzada y que tenía que hacer una cauterización, que eso quiere decir como quemar mi tejido vaginal. Evidentemente entré en pánico, me dijo que podía tener algún tipo de cáncer, le tuve que decir a mi mamá, imagínate cómo me regañaron, lo mal que me sentí, las preguntas que me hice. Mi mamá me llevó con otros 3 médicos más donde comprobamos que no tenía nada. Pero imagínate mi desgaste físico y mental. Yo tenía 18 años y pensé que me iba a morir porque según estoy teniendo una etapa de cáncer que yo ni sabía, ¿verdad? Todavía no estaba estudiando medicina. ¿Y qué era lo que quería el médico? ¿Quería Me realmente hacerte algún dijo, ajá, procedimiento? me dijo, te hago la cauterización ahorita, son 5,000 pesos. Y a mí se me hizo como que muy raro porque dije, a ver, o sea, ¿cómo ahorita? Para empezar, la cita fue la de las 7, no me conoces, no sabes si, o sea, yo sabía muy poco de medicina, pero dije, ¿qué tal si sangro mucho, si mis tiempos de coagulación no son buenos? ¿Qué tal si yo tengo VIH? También tu médico tiene que saber eso. ¿Qué tal si yo tengo diabetes o algo? O soy alérgica a la anestesia, o sea, así se me hizo como que muy ahí se va, entonces no me dio confianza y tuve que ir con varios médicos. Y posteriormente, pues me fui dando cuenta con mis amigas y conocidas que no es el único caso. Sí, pasa muy seguidos. Pues bueno, a mí nada más me tocó en experiencia propia solo esa. Evidentemente, y gracias a Dios, mis colegas todos son muy éticos. Pero la verdad es que sí me tocó esa mala experiencia. Y eso me hizo llamarme mucho la atención tratar todas estas enfermedades de transmisión sexual, porque ese momento que aún me acuerdo que me sentí perdida, me sentí juzgada, dije, ¿quién me va a querer así? Me voy a... Es algo que todo mundo tiene, sobre todo cuando dicen tienes VIH, ese sentimiento, digo, a mí me tocó la suerte que me dijeran a la semana, oye, te timaron, no es cierto. Pero las personas que sí es surreal. ¿Gente cayó? Exacto, sí, gente cayó, obviamente, yo me imagino que sí. Yo obviamente fue primera y última vez que fui. Y ese güey ha de estar ahí haciéndola y aplicándoselas. Seguramente. Es mujer y sí, ella segura. Peor aún siendo mujer. Exacto, ¿dónde quedó la empatía, no? Exactamente. Pero como todo, hay de todos, hay médicos muy buenos y muy empáticos. Por suerte me ha tocado más conocer de ese lado que del lado malo. Y ahora sí que a nosotros como médicos nos toca que, gracias a Dios, tuve esa experiencia que aunque fue mala, me ha ayudado a no ser así. O sea, no vamos a ser así con alguien más. Y sí me dio un poco de empatía de sentirme perdida, o sea, desesperada, frustrada y sin nada de información. De hecho, la primera enfermedad de transmisión sexual que yo empecé a investigar muchísimo fue el VPH, por lo mismo. Ajá, el virus papiloma humano. Sí. Oye, pues creo que hay mucha información todavía que dar. Igual, no sé si nos quieras recomendar a la gente que está viendo también, dónde puede tomar más información, con quién pudiera hablar, si tienes redes sociales para que hablen contigo. Sí, bueno, pues me pueden buscar a lo mejor en Instagram como Natalie CAIN, o sea, Natalie Caín. Y yo la verdad soy muy empática con esto y podría más o menos darle una orientación. Sin embargo, no soy experta en poderlos dirigir a algún lugar en específico, pero lo que sí quiero que la audiencia se quede es que todo mundo y todos tenemos riesgo de adquirir VIH. Podemos tenerlo en algún punto de nuestras vidas. Entonces hay que ser responsables con nuestra vida sexual y hacernos constantemente chequeos una vez al año, normalizar que con nuestras parejas se hable de esto y estar abiertos a que si algún amigo o amiga llega a sufrir esto, poderlos apoyar adecuadamente y estar súper informados. No nada más de VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual. Y si eres papá o mamá, hay que hablarlo con tus hijos porque es mejor, como digo, prevenir que lamentar. Como este chico que hablábamos de 12 años, probablemente él no sepa que ha sido abusado. Probablemente no tenga idea.
Entonces hay que hablar con todos de dar las cosas por su nombre, de cómo cuidarse, del abuso, etcétera, etcétera. Y eso nos va a ayudar a mejorar muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que diste mucha información valiosa. A toda la banda que nos está escuchando y viendo, aquí les dejamos las redes en la descripción y invitarlos a que nos visiten en las redes sociales, Jonathan. Que se metan a ver a Historias a Media Luz en TikTok, como I Wanna Team. Ajá. A Facebook como Historias a Media Luz. En YouTube también nos encuentran como Historias a Media Luz. O I Wanna Team también. O I Wanna Team también. Y en Instagram. Ahí nos pueden Va. buscar. Spotify también, ¿verdad? Sí, Spotify. Spotify, Google Podcast también, en Amazon Podcast. Estamos en todos lados, ¿no? No hay pretexto. ¿Algo más que quieras agregar ya para Nada, despedirte? muchas gracias por el espacio. Estuvo muy padre poder platicar de algo que me encanta platicar. Y yo nada más agradecerte por haber venido a hablar, exponernos lo que haces, que creo que es muy honorable lo que hacen todos los médicos. Así haya médicos malos, hay más buenos. Y siempre están en la batalla, ¿no? Están en la batalla que no es arreglar un carro, es salvar una vida, ¿no? Entonces es Y ya para felicidades. terminar, gracias, no porque termine, no porque trabaje ahí, pero la felicitación es sobre todo para el equipo de la unidad de VIH del Hospital Civil Viejo, no porque sean mis compañeros, pero son increíbles. He conocido a los mejores doctores ahí, entonces son muy empáticos y ojalá así sea todos los servicios que existen, ¿no? Y pues gracias a ustedes por el espacio, creo que esta es información muy importante para su público. Muy bien, Muchas pues gracias. salúdanos ahí a todos tus colegas y que nos vean. Pues esto fue un programa más, hermano, de historias a media luz. Ahí nos vemos, Ahí banda. nos vemos, bandita. Historias a Media Luz.